Antes de empezar ahí con el video, aunque técnicamente ya empezamos, a aclararles que los links de donde saqué la información se encontrará en la descripción del video. Si quieren corroborarla e informarse más sobre el tema, ya saben, vayan a la descripción y visiten los links. Hola, muy buenas, mi nombre es Juan Carlos y sean bienvenidos a este video en donde les estaré hablando sobre la historia de la tabla periódica y cómo diversos autores intentaron organizar los elementos. Tal es el caso de Johann Dobereiner, que intentó organizar los elementos en tríada, mientras que John Newland intentó organizarlo mediante la ley de la octava en un grupo de 8 elementos. Ahora tenemos a Dmitri Mendeleev y a Henry Moseley, que ese último descubrió la importancia que tenía el número atómico. Uno de los primeros en intentar organizar los elementos químicos fue Johann Dobereiner, mediante tríada, es decir, organización de 3 elementos químicos que posteriormente fueran conocidas como la tríada de Dobereiner. Por mencionar algunos ejemplos de esta tríada, podemos mencionar el litio, potasio y sodio, el calcio, estroncio y bario, el azufre, el selenio y el telurio, y también el caso del cloro, bromo y yodo. Para poner un ejemplo, con ese caso tenemos que el cloro tiene una masa atómica de 35.45, el bromo tiene una masa de 80, mientras que el yodo tiene una masa de 126.90. Si sumamos la masa de los dos elementos de los extremos, tenemos que 35.45 más 126.90 haría un total de 162 puntos y algo. Si lo dividimos esa masa entre 2, daría como resultado 81, lo que traería una semejanza con la masa atómica de yodo, que viene siendo 80. Básicamente en eso consistía. Por supuesto, esa teoría de organizar los elementos tenían ciertos problemas porque muchos de la tríada no daban el resultado esperado. Otro en intentar organizar los elementos fue John Newland. En 1804, John Newland observó que si se ordenaban los elementos químicos según su peso atómico en orden creciente, el octavo elemento a partir de uno cualquiera tenía características muy similares al primero. Ello le condujo a establecer la llamada ley de la octava, ordenando los elementos en orden creciente con respecto a su peso atómico. El octavo tiene propiedades muy parecidas al primero. Dejando aparte el hidrógeno, los 7 elementos siguientes, el litio, por ejemplo, el litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor, difieren mucho en sus propiedades. Pero los siguientes 7, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre y cloro, son muy parecidos a lo correspondiente. Aunque la octava de Newland significaron una meritoria tentativa de clasificación de los elementos en grupo y periodo, en su momento su idea fue del todo incomprendida por la comunidad científica, que juzgó arbitraria su clasificación en serie de 8. Se dice que algunos miembros de la Royal Society llegaron a burlarse abiertamente de él, aconsejándole que ordenara los elementos alfabéticamente. El siguiente de la lista es Dmitri Mendeleev. Mendeleev creó la tabla periódica en un intento didáctico de explicar los elementos a sus estudiantes de química. Los resolvió creando 63 cartas, una para cada elemento conocido, y anotando en ella el peso atómico y algunas de las características químicas de cada sustancia. Después empezó a agrupar la cartulina como si jugara una partida al solitario. Comprobó que si ordenaban los elementos según su peso atómico de manera creciente, presentaban características químicas muy próximas a intervalos regulares. El científico dispuso la carta configurando una tabla en la que dejó intencionadamente casilla vacía, pues postuló con acierto la hipótesis de que a esta pertenecían elementos aún desconocidos de los que podían deducirse sus propiedades. La comunidad investigadora recibió la propuesta con escepticismo, pues la tabla parecía surgir de la nada. Las dudas se dispersaron al poco tiempo en 1875, cuando Paul Smylakov
Un químico francés que desconocía completamente la tabla de Mendeleev anunció el hallazgo de un nuevo elemento parecido al aluminio, al que patrióticamente denominó galio. Su peso atómico se correspondía exactamente con el valor que Mendeleev había asignado a un hueco de su tabla. El éxito se repitió cuando el químico sueco Lars Fredrik Nilsson completó el espacio que Mendeleev había dejado en blanco entre el calcio y el titanio al revelar el escandio en 1979. Y una vez más, cuando en el siguiente decenio el alemán Clement Winkler aisló el germanio, intermedio en la tabla periódica entre el silicio y el estaño. Mendeleev había demostrado que los elementos químicos podrían agruparse en una disposición periódica. No obstante, el desarrollo de técnicas químicas cada vez más refinadas reveló nuevos elementos con propiedades no previstas por el ruso. Era el caso de los gases nobles descubiertos por el químico británico William Ramsay en la última década del siglo XIX. Un dato interesante es que en 1955 un grupo de físicos nucleares liderado por el norteamericano Glenn Seaborg descubrió el elemento radiactivo que ocupa la casilla 101 de la tabla periódica, al cual decidieron llamarlo Mendelevios. Henry Moseley descubrió que la utilización del número atómico para ordenar los elementos iba a resolver muchos problemas que habían traído de cabeza a quienes trabajaban en química hasta ese entonces. Por ejemplo, de acuerdo con su peso atómico, el níquel de 58.693 debía situarse antes que el cobalto de 58.933 en la tabla periódica. Sin embargo, Mendeleev había intercambiado su posición para que resultara más congruente con su propiedad química. La incongruencia desapareció cuando pudo conocerse que el número atómico del níquel era 28 y el del cobalto era 27. Efectivamente, aunque el níquel pese un poco menos que el cobalto, tiene una carga positiva más en su núcleo y por tanto puede agregarse junto a los elementos con los que compartía propiedades sin violar la ley periódica de Mendeleev. Además, el número atómico permitió saber de forma inequívoca qué casillas faltaban por rellenar en la tabla periódica. Estas eran las 43, 61, 72, 75, 85, 87 y 91. Y la técnica de Moseley hizo posible identificar elementos de una forma mucho más rápida y certera. Hasta entonces, la llamada tierra rara, una denominación que engloba el escandio, el itrio y los 15 elementos del grupo de los lantánidos, habían resultado enormemente difíciles de separar e identificar en el laboratorio.